Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma a nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Me escuchas en este 28 de noviembre del año 2025. El día de ayer se me veía la cara completamente distorsionada. No sé por qué. No sé por qué motivo, no sé por qué razón. Tengo muchos problemas con el equipo, con este equipo, ¿no? Con el equipo técnico para hacer el programa. Nunca ha sido mi fuerte la edición de video, pero bueno, hacemos lo que se puede. Bueno, pues muchas cosas han estado ocurriendo en las últimas 24 horas. Te comento rápidamente, que nadie se entere, que acaban de remover al fiscal Alejandro Gertz Manero. O sea, lo removieron ayer, 27 de noviembre. Y ahora, pues comienza a circular la posibilidad de que lo hayan removido porque habría sido el fiscal quien filtró parte o resúmenes o partes muy concretas de los expedientes de investigación contra el grupo criminal La Barredora, pero también contra la red de huachicoleo de los sobrinos y del mismo secretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda. Aquel sujeto, aquel malandrín, aquel delincuente que se burló de dos investigaciones periodísticas realizadas por el canal 4 y Sky News de Reino Unido, que exhibieron, que acreditaron plenamente que en México hay narcolaboratorios de muy pero muy alto perfil con sus propios generadores eléctricos. No están conectados a la red eléctrica de Comisión Federal de Electricidad, tienen sus propios generadores eléctricos. Y en lo alto de las montañas de Sinaloa, y ahí se producen una cantidad monstruosa de fentanilo. Los empleados, los empaquetadores del fentanilo, también ahí mueren precisamente contaminados por todos los químicos que se inhalan o con los que tienen contacto sus manos, porque ellos son ahí esclavos para empacar. Pese a que nuestra Constitución dice que en México no existe la esclavitud, bueno, pues tenemos la esclavitud de campesinos indígenas que son obligados a hacer cultivos de droga.
Y también tenemos el caso de... ahí hay niños, ¿eh? Cuando digo campesinos me refiero a niños que también mueren intoxicados cuidando estas plantas. Y también tenemos el caso de esclavos traídos de Cuba por el régimen criminal de la doctora, que por cierto no sabemos en qué es doctora, siempre se me olvida, es en algo climático, ¿eh? Es en ideología de odio climático y fue becaria de la Fundación Illuminati de la familia Rockefeller, de la dinastía Rockefeller. ¿Hay esclavitud en México? Sí. ¿Hay narcotráfico en México? Sí. ¿Hay genocidio en México? Sí. La otra de las noticias que sigo insistiendo en que no es destacada por los medios de comunicación, pues ya son las más de 450 bolsas con cadáveres humanos que fueron encontradas en Jalisco. En esa región donde está dominado por el cártel Jalisco, que por cierto también era socio criminal, porque opera sobre todo en el sur de México, en la frontera entre México y Guatemala, de este señor que se llama Raúl Rocha Cantú. ¿No será pariente de Rocha Moya? Creo que no, ¿verdad? Habremos de revisar. Bueno, pues este empresario que era cónsul honorario del narcoestado de Guatemala en México, se le revoca, pues también se le revoca este cargo y se le investiga por tráfico ilegal de armas, de drogas y de combustible, que lo transportaban incluso en balsas. Y aunque suene tan rudimentario, tan ridículo, estos muertos de hambre que se quisieron volver ricos desde por la mala, pues hacen cosas así de rudimentarias, así de denigrantes, para poder cometer su ilícito, para poder cometer y tener enormes ganancias. Pues Rocha Cantú, un socio criminal del cártel Jalisco, es el que le concede el premio de Miss Universo a Fátima Bosch, hija de un funcionario corrupto de Morena en Pemex, Bernardo Bosch. Y se cree que fue el fiscal Alejandro Gertz Manero quien también tuvo que ver pues en la liberación de tales documentos. Por tal motivo, pues está muy furiosa Sheinbaum, están muy furiosos los delincuentes de Morena. Serían principalmente tres personajes que querían eliminar a al fiscal Alejandro Gertz Manero, que sería Adán Augusto López, socio criminal de la Barredora, acuérdense, en Tabasco, porque él nombró al líder de la organización, a Hernán Bermúdez Requena, como secretario de Seguridad Pública, para que pudiera secuestrar, extorsionar libremente. Y el otro que tenemos, el otro personaje, es Andy López Beltrán, que quería obviamente la cabeza de Gertz Manero tras ver que él no solamente no combatía a quien estaba filtrando partes de los expedientes que lo implican a él en robo de combustible, sino que también él era el que quería precisamente que se filtraran tales documentos. Otro que también estaría buscando la cabeza de Alejandro Gertz Manero sería el narcopolicía Batman, Omar García Harfuch. Saben, ¿no? El hijo del matón de la DFS Javier García Paniagua y nieto del criminal multiasesino que participó en las violaciones y asesinatos cometidos por Pancho Villa, el general Marcelino Barragán. Bueno, pues tiene una larga dinastía criminal Omar García. Ahora es secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum, no podía ser de otra forma. Los dos estuvieron coludidos también en cosas del 68. Bueno, pues ocurre que él también quisiera eliminarlo porque hay que recordar que cuando se daban las conferencias de prensa, el Alejandro Gertz Manero siempre desmentía los comunicados absurdos tipo Cuarta Transformación que daba Omar García Harfuch. También por ahí le tumbó la mentira esta de que él era el superpolicía que había logrado el decomiso de los miles de litros de combustible en Tampico, y la mentira de que habían asegurado una pipa llena de heroína líquida. Todos esos han sido chismes, es parte de la simulación, de la espectacularidad tipo Genaro García Luna que hace pues este delincuente, que sabemos perfectamente que en la Ciudad de México, bajo las órdenes de Omar García Harfuch, se asaltó una sociedad de inversión conocida como Black Street Capital, de la que robaron millones de dólares y también artículos de lujo. Muy lamentables son todos estos personajes, y entonces como que
Ya habíamos visto que Gertz Manero tenía como enemigos dentro del partido narcotraficante Morena, ¿no? Uno de sus enemigos sería Julio Scherer. Julio Scherer García, perdón, Julio Scherer Ibarra, hijo del porro delincuente Julio Scherer García, fundador del panfleto Proceso, pues era uno de los que principalmente fungían como enemigos de Alejandro Gertz Manero. Mucho odio que el narcotraficante López Obrador pudo más o menos equilibrar para mantener cierto control sobre los agentes de la fiscalía, sobre los agentes de lo que fue la PGR, que por cierto Gertz Manero también fue funcionario de fiscalía del gobierno de Vicente Fox. Ya ven que muchos se repiten, ¿no? Algunas veces las personas se enojan conmigo, me censuran y me bloquean de supuestamente conservadores desde el mismo PAN, pues porque les recuerdo que muchos de los asesinos y ladrones que estaban en el gobierno de Felipe Calderón, pues se pasaron con Andrés Manuel. Es el caso de Doctor Muerte, Hugo López Gatell. Hugo López Gatell, el de los confinamientos de 2009, ¿se acuerdan? Él fue el culpable, el que decía ¿qué? Decía una epidemia de grado 6. Se inventó todos esos conceptos que no existían tras una reforma que se hizo en la OMS porque él es un agente criminal de la OMS y esto de los confinamientos es lo más comunista que tú te puedas imaginar, ¿no? También eso de que ocurra un atentado y de pronto ya no tienes derechos. Así exactamente. Entonces ocurre que había muchos, pero muchos delincuentes, bueno, incluso el dirigente del PAN, el yunquista Manuel Espino, se pasa con el partido narcotraficante Morena, pasó de ser un crítico del delincuente Andrés Manuel a servirle totalmente e incluso ser como su mensajero para ver si la gente está tan tonta de querer un pacto con los grupos criminales de la droga. Esto es con lo que podemos comenzar. Nos pasamos rápidamente con las portadas. Sí, es evidente que ellos removieron a Alejandro Gertz Manero. Miren, me doy cuenta de otra forma también. Ocurrió que en esta sesión en el Senado de la República no se permitió la presencia de periodistas porque no querían que se cuestionara este asunto de por qué se va Gertz Manero y que se pues hablara directamente, se hicieran preguntas inteligentes que obviamente cuando no se responde una pregunta por parte de políticos corruptos, pues eso incrementa más el interés del pueblo sobre esas situaciones. Entonces nos vamos rápidamente, ya estamos prácticamente cerrando la semana y ha sido una semana muy cargada de información. Lamentablemente la escasa capacidad pedagógica de los medios de comunicación, porque están restringidos a los espacios comerciales, fomenta que las personas no puedan educarse al 100% sobre esta clase de temas. Así que esto es como si yo fuera un maestro, hagan de cuenta, y estoy dando clases más o menos casi todos los días para que puedan pues asimilar todo esto que ocurre, ¿no? Para eso tenemos este poderoso scroll de noticias que al fin me salió, que al fin pude configurar adecuadamente, en el que ustedes, bueno, con independencia del tema que yo esté tratando, que es incluso más fácil para mí, pues ya vamos a llevar este formato también de video vertical, como es el que utilizan muchos de los teléfonos celulares, y vamos a elevar un poco la calidad de pues nuestra imagen, y también vamos a pues viralizar estos contenidos ya no solamente en una plataforma, sino en todas las que sea posible, y que también estén dispuestos obviamente a colaborar conmigo y a reportarme, no sé, alguna contraprestación, alguna remuneración, pues estaremos trabajando en todas las plataformas para desentrañar qué es esto que se llama México y sobre todo apegarnos a la verdad, nunca vendernos a los intereses de medios corruptos, ni tampoco a las filias y fobias que todos podemos en algún momento tener. Vamos a tratar de ver las cosas con la total objetividad, sin ningún partidismo político, porque si algo estamos dándonos cuenta todos los días es que todos los que han pasado por la presidencia de México son la continuación del mal, desde la criminal revolución mexicana. Obviamente que también este programa yo consideraría que
lo vieran personas que quieran dedicarse a hacer oposición, porque yo me dedico precisamente a desarrollar muchas ideas. Yo me considero prácticamente, y lo debo decir así, un intelectual contra los intelectuales de la izquierda, o contra los cerebros manipuladores de la izquierda. Lo que yo me dedico a hacer es una interpretación del mundo para que cuando alguien venga a tratar de agredirte o a tratar de modificarte, tú puedas permanecer firme en la mecánica o en la dinámica de un buen razonamiento, no de un razonamiento simplista, no de un razonamiento emocional, visceral, sino un razonamiento que además te pueda permitir incluso anticiparte a varias cosas. Ese es la forma de periodismo que yo hago. Yo no brinco de un tema a otro, como ya se habrán dado cuenta, el tiempo se ha quedado estacionado en el caso de Carlos Manso, que fue asesinado el 1 de noviembre, porque no hay otra cosa más importante, bueno, además de otros asesinatos de activistas contra el narcotráfico, no hay otra cosa más importante de la que podamos hablar en este momento. De modo que vamos a estar tocando todos estos temas en la siguiente hora. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma a nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Bueno, vamos con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. El Universal tiene en este día: renuncia a Alejandro Gertz Manero, perfilan a Ernestina Godoy para fiscal. El Senado avala la dimisión del titular de la Fiscalía General de la República, quien dijo que aceptaría una propuesta para ocupar una embajada. El motivo de su renuncia es que la misma Claudia Sheinbaum lo obliga a ser embajador. No se dice todavía ni siquiera en qué país. Con empresa Rocha servía de intermediario con el gobierno. Una nota de Pedro Villaicaña y Alejandra Canchola. Soluciones Gasíferas del Sur, así se llamaba la empresa del dueño de Miss Universo, y acusado de presuntos actos de huachicoleo, narcotráfico y tráfico ilegal de armas por el río Usumacinta, entre México y Guatemala, ofrecía acercar a empresas con el gobierno para obtener permisos de explotación de recursos naturales y contratos muy específicos. Esto nos debe de dar una idea completa, ¿no? Es una persona que tiene, como lo podrán ver también en el scroll de noticias, se viralizaron fotografías de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo,
con políticos corruptos de la barredora como Adán Augusto López. O sea, todos los gobernadores también del narcosur de México pues tienen relación con él. Toda la región controlada por el cártel Jalisco Nueva Generación pues tuvieron relación con él. En una asamblea extraordinaria del 20 de mayo, la empresa incrementó sus servicios para incluir gestión y obtención de permisos, o sea, un tráfico de influencias, ante dependencias del gobierno federal como la Semarnat, la Secretaría de Energía, que entonces era dirigida por Rocío Nale, Conagua y Cofrepris. Buena nota la de Pedro Villaicaña y Alejandra Canchola. Comercios gastan 1,000 millones de pesos en blindaje por las marchas. Las joyerías, bueno, todos estos lugares tienen que gastar tanto dinero para poder protegerse de los asaltos. Teleche desiste de demanda contra Andrews. El director del CIDE retira la acción legal interpuesta contra la académica, quien lo denunció por plagio. Janet Aguilar dice, luego de una semana de presión por parte de la comunidad científica de la Secretaría de Ciencias y Humanidades, Tecnología e Innovación y el CIDE, informaron ayer que José Antonio Romero Teleache retirará la demanda de daño moral que había presentado en contra de Catherine Andrews, quien pues denunció el plagio por parte del director. En un comunicado conjunto que dedica a Romero Teleache, dice que se desiste de la acción legal. ¿Por qué motivo? Presionado. La cantante Ana Torroja se refugia y reconcilia en México. Es la vocalista de Mecano. Yo creo que viene a México pues porque es uno de los países donde es muy querida, siendo española, porque sus canciones son muy conocidas, porque en México no hablamos lenguajes aborígenes, no hablamos dialectos, hablamos español porque somos un país de origen español, basta con vernos al espejo. Confiesa que en España le costó trabajo quitarse la sombra de Mecano y escribir su propia historia como cantante solista. Bueno, y el periódico Reforma tiene por portada, esos son los problemas que tengo con este scroll, pero que no, ahí está. Bueno, pues dice el periódico Reforma, tumban a Alejandro Gertz Manero, ese es el correcto titular, imponen a Ernestina Godoy. Por cierto, cuando Ernestina Godoy era fiscal general de la Ciudad de México, se dedicó a utilizar su cargo para hacer espionaje de los teléfonos celulares de líderes de oposición como Santiago Taboada, con una serie de manipulaciones, y con la colaboración del empresario Carlos Slim y su empresa Telcel intervinieron en el teléfono. Varios teléfonos, sin ninguna justificación. Cuando ella era fiscal general de la Ciudad de México, la banda criminal de narcotraficantes conocida como los Barrabás se dedicaban a distribuir droga utilizando las patrullas de la policía como el servicio de paquetería. El delivery eran las patrullas. Entonces, esta señora es una delincuente. Además, por aquí les dejé la nota. Miren esto. Está en el scroll ahora mismo. Ernestina Godoy dejó 228,000 casos sin resolver en la Ciudad de México cuando era fiscal general, y hubo impunidad en el 99.1% de los casos según las estadísticas compartidas por México Evalúa. No solamente eso, sino que ya en algo más personal le dio trabajo ilegalmente a la amante lesbiana de su hija, porque la hija de Ernestina Godoy es lesbiana, no pudo encontrar pareja masculina, y obviamente que recurrió a eso, ¿no? Y entonces, pues le dio trabajo, la puso en un cargo sin ser justificable eso. Así que bueno, toda esta gente que tú veas que también tienen un hijo, un hermano o un tío que es desviado, pues vas a encontrar en muchas ocasiones que van a favorecer todas estas causas, ¿no? O sea, imagínate, si hay un asunto de investigar como fiscal general el asesinato que comete un homosexual contra personas no homosexuales o contra su pareja, pues a lo mejor por la misma motivación política, por el mismo conflicto de interés y el problema personal, pues no lo va a investigar adecuadamente.
tiene un conflicto porque no puede ver las cosas objetivamente porque pues su hija tiene ese problema. Revira Claudia Sheinbaum a la corte, dice lo juzgado, saquen pendientes. Bueno, pues esto después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya se oye tan chafa, desde siempre se había escuchado chafa decir Suprema, pero ahora más que nunca, la Corte esta, chamánica, la Corte de los acordeones, la Corte que eligió la barredora, pues había estado mencionando que quieren, haz de cuenta, pues ya existe el concepto de cosa juzgada. En derecho, cuando pues ya pasaste todas las etapas procesales, que ya fueron las pruebas, luego si aparecieron pruebas, las pruebas supervinientes, luego si ya pasaron las pruebas supervinientes, los alegatos, luego, bueno, todo lo que son las etapas de un proceso, ¿no? O sea, proceso, no sé, civil, mercantil, penal. Hay un momento en el que finalmente pues se tiene que llegar a una conclusión. Hay casos que incluso se pueden debatir por años, por décadas, de todo tipo, tanto como peleas de herencias, como pleitos entre empresarios, como entre particulares, etcétera, etcétera, hasta que un momento pues se llega a decir, ya se agotó el tiempo, esto pues tiene que resolverse de alguna forma y es cosa juzgada. Lo que determina el juez, ya tuvieron su oportunidad de defenderse los demandados, de presentar sus pruebas los demandantes, ya se agotaron todas las instancias, ya se agotó la apelación, ya se agotó el amparo, ya es todo lo que se podía hacer humanamente en un proceso jurídico. Y entonces, pues llegamos a la cosa juzgada, a la certeza de que ya aunque no estés del todo conforme, porque incluso los mismos que tienen un proceso, les han resuelto un proceso, pues a lo mejor no ganan todo lo que querían, ¿no? No ganan absolutamente todo lo que querían, pues no. Pero de todas formas ya hay una cosa juzgada. El juez ha hablado, ya no es lícito seguir parloteando. Pues ¿qué es lo que quiere hacer la Corte? La Corte quiere reabrir casos que dice que tienen irregularidades ahorita muy convenientes ellos para extorsionar. Yo les voy a decir qué es lo que creo con esta charlatana, asesina, corrupta que es Claudia Sheinbaum. Yo les voy a decir qué es lo que pienso. Ella le ordenó a esta corte corrupta, que obviamente no es independiente, ante todo es una corte dependiente, es una corte de cartón, detrás de la cual se oculta Sheinbaum dando las órdenes como tirana que es. Le dijo que hiciera esto de tratar de violar la cosa juzgada, a pesar de que no hay escúchenme bien, no hay ningún fundamento jurídico en la Constitución que te permita abrir eso. La única forma de desechar la cosa juzgada es un golpe de Estado que destruya al Estado mexicano, porque acuérdense que el actual Estado mexicano es el sucesor de la criminal Revolución Mexicana. Eso, si yo me lo propusiera algún día, sería lo que haría. Declararía ilegítimo el gobierno después de la Revolución Mexicana, retrotraería todo el derecho antes del porfiriato o en el porfiriato y anularía todos los fallos jurídicos de que se hayan dado, todas las disposiciones legales y fallos jurídicos los declaro nulos en virtud de que la Constitución fue ilegítima. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Sobre todo con toda la evidencia de crímenes que tenemos. Y es aquí donde digo, qué valiosa es la historia, ¿eh? Qué valiosa y qué bella es la historia, porque es poder. Con todos los crímenes que sé que hicieron todos los narcorrevolucionarios, podríamos fundamentarlo fácilmente. Y tendría obviamente que ser un poder constituyente. Yo que me devoré todos los libros de Carl Schmitt cuando estaba en la Facultad de Derecho, necesitamos un poder constituyente para hacer una nueva constitución, es decir, anular todo lo que se hizo durante la Revolución Mexicana, todo lo que hizo AMLO, todo lo que hizo Morena, los presidentes Enrique Peña Nieto, Calderón, Vicente Fox, tumbarlo todo, así hasta que quede limpiecito el orden jurídico. Pero para eso también tenemos que declarar nulas todas las cosas juzgadas. Ahora, lo que quiere hacer Claudia Sheinbaum no es posible desde un poder constituido, porque ella es la sucesora criminal de todos los anteriores. No hay rompimiento, o sea,
hay una continuidad. Tú date cuenta, hay una continuidad. Después del golpe de Estado de la criminal Revolución Mexicana, no ha habido un periodo en el que no tengamos presidente o en el que no se sepa, que hay un presidente. Esa ha sido la continuidad del gobierno ilegítimo. Yo lo llamaré gobierno de ocupación. Por cierto que en Alemania muchos colegas alemanes también piensan que el gobierno después de la caída de Hitler es completamente ilegítimo. Y por ahí hay algunos en la Iglesia Católica que dicen que después de Pablo VI no hay iglesia. Bueno, pero esos son los vacantistas. He dado la postura más radical. Pensemos entonces, y siempre los invito a vivir con esto, pensemos que somos un país de esclavos. Así es como tenemos que vernos todo el tiempo. Somos un país de esclavos y tenemos un gobierno de ocupación desde 1917 con la imposición de la criminal Constitución de 1917, que es una constitución masónica redactada en la logia de Filadelfia, si no mal recuerdo. De allá viene esta constitución espuria, corrupta, asesina y antimexicana, que da el poder a esta élite criminal que se han venido sucediendo el poder. Más importante que la fundación del partido PNR, Partido Nacional Revolucionario, es la constitución terrorista de 1917. Entonces, es ilógico. A mí me parece más bien que lo que hace Claudia Sheinbaum es para chantajear, para extorsionar a los empresarios. Decirles, si queremos, o sea, está amenazando fuertemente, si queremos, podemos anular todos los fallos, todas las sentencias, todo lo que se ha resuelto y tratar de retrotraer el derecho, que además es una violación del principio de no retroactividad de la ley. Hay que recordar que también la Corte, por su control de constitucionalidad, pues tiene una característica en la cual de pronto emite pues cosas que pueden ser ley. O sea, tiene algunas facultades como, ¿cómo se le dice? Tiene algunas facultades que emulan al poder del poder legislativo. Tiene un control de constitucionalidad, por tanto la Corte puede anular algunas cosas que son contrarias a la Constitución, que la Constitución no es toda la Constitución, o sea, no es todo el librito, sino algunos principios fundamentales que podrían contravenir lo que se dispone o la aplicabilidad de lo que dispone la Constitución y tratados internacionales, que debemos recordar que los tratados internacionales ahora son más importantes que la misma Constitución. Hay una cosa bien interesante que yo he querido escribir para una tesis que se llama inconstitucionalidades en la Constitución. ¿Sí? Porque puede haber partes de la misma Constitución que son inconstitucionales, o sea, que van contra la dignidad y los derechos de los ciudadanos. Yo encuentro varias. O sea, es un texto totalmente incoherente, es un texto masónico, obviamente que iba a tener todas las incoherencias del mundo. Entonces, esto de querer anular tratar de anular los fallos de los tribunales anteriores, pues entonces estaría confirmando que sí hubo un golpe de Estado, ¿no? Sí, dicen, es que nada más fue con el Poder Judicial. No. Sí nos están dando un golpe de Estado, pero los narcotraficantes de Morena han tratado de disimularlo, han tratado de que no se vea todo esto tan violento, como que sí es violento, que sí ha sido violento. Han estado intentando que no se vea de esa forma, porque obviamente no les conviene. No les conviene, o sea, esto es una tiranía. O sea, este Poder Judicial, ese estúpido Hugo Aguilar Ortiz, es un payaso que obviamente recibe órdenes desde Palenque, desde Andrés Manuel. Es un sicario, ¿sí? Para que me entiendan, ese sujeto es un sicario contra la legalidad, contra la justicia. Entonces, lo tienen ahí obviamente para dar un golpe de Estado, y cuando hay un golpe de Estado es lo que ocurre. Se anulan todas las disposiciones legales. ¿Qué fue lo que pasó con la Revolución Mexicana? Pues que todo México está ahora construido sobre terrenos robados, terrenos manchados de sangre, terrenos donde se cometieron crímenes horribles, y los legítimos dueños o huyeron a Europa, a Estados Unidos, y entonces uno se pensaría,
¿Qué pasaría si un día, porque todas las injusticias algún día tienen su castigo, qué pasaría si toda esa gente, por ejemplo mis ancestros, regresaran y reclamaran lo que es suyo? Todo lo que es suyo, porque se lo robaron en la revolución. Pues eso ocasionaría un problema fuertísimo en el cual todas estas escorias de la sociedad, incluidas las familias que conforman Morena, hoy como Pedro Aces, que hoy se exhibe con todos esos lujos, pues tendría que perderlos inmediatamente y residir en un basurero donde pertenecen todos ellos, en la indigencia, porque eran hijos y nietos de criminales que simplemente tomaron las armas para matar, violar durante la Revolución Mexicana. De ahí viene toda esta escoria. Por tanto, mi razonamiento es, tenemos que desconocer el actual gobierno desde 1910 al presente. Todos los actos, todas las reformas, todas las leyes, todas las instituciones, todas las declaramos nulos en virtud de que fue un golpe de Estado contra nación mexicana mediante una invasión norteamericana, porque hubo de toda clase de mercenarios y terroristas que trajeron de todas partes del mundo para apoyar el golpe de Estado. ¿Por qué insisten tanto con la mexicanidad de violadores y asesinos como Emiliano Zapata o Pancho Villa? Pues porque lo necesitan para decir que la revolución fue legítima, que los mexicanos solitos la hicieron, que los mexicanos solitos votaron mediante disparos, mediante ametralladoras, mediante violaciones, acabar con lo que fue México. Pero no fue así. Vino desde el extranjero. Entonces, esto de hablar de eliminar la cosa juzgada, o sea, todas las resoluciones hechas por los tribunales previamente, es la muestra, es la prueba irrefutable de que aquí hay un golpe de Estado, de una oligarquía, del gobierno de unos tiranos, de unos cuantos, que encabeza Andrés Manuel López Obrador en secreto, desde el oculto, ¿no? Como el jefe, el capo de la mafia. Ya saben que el más malo de todos siempre oculta la cabeza. Vamos a encender la iluminación, pero no veo dónde está el cable. Bueno, vamos a una pausa y continuamos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Bueno, pues regresamos y continuamos con la portada de Reforma. A ver, vamos a centrarnos en esto de eliminar la cosa juzgada. La presidente Sheinbaum rechazó la propuesta de los ministros de la Suprema Corte de permitir la nulidad de sentencias firmes e indubitables, que quiere decir que no tienen duda, y sostuvo que los fallos ya concluidos deben respetarse. Entonces la Corte no es independiente, ¿no? Si la Corte en este momento dice, no, yo quiero tumbar todo lo que se hizo por los antiguos tribunales y no lo hacen porque lo dijo Sheinbaum, pues les está fijando línea. Aquí se muestra que la Corte no es independiente y por tanto es inconstitucional el actuar de Claudia Sheinbaum, porque ella no puede decirle nada al Poder Judicial, no puede sugerirle ni ordenarle absolutamente nada al Poder Judicial. No hay independencia porque ella le está diciendo que no. Lo digo absolutamente, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que ya fue juzgado, fue juzgado. Bueno, pues fíjate que qué bueno que pienses así, porque tú hiciste un juicio corrupto para robarte una casa que era propiedad de unos uruguayos en Tlalpan. Te metiste a la mala a esa casa que fue violando las chapas y te hiciste de una casa allí en Tlalpan, Claudia, junto con tu amante.
Carlos y Más, el que grabaron en 2004 recibiendo fajos y fajos de billetes y que hasta lo transmitió Televisa para todo el país. Te robaste una casa. ¿Sabe cómo se robó la casa? Se metieron a la mala, hicieron un juicio de usucapión y para el método de notificación de los dueños que pudieran estar interesados en reclamar la casa, lo que hizo fue notificarlos en la peor forma. Un periódico sin audiencia, sin compradores en Uruguay. Entonces, se vence el plazo, quien no reclama lo que es suyo, pierde ese derecho y le adjudicaron la casa a Claudia Sheinbaum. Así se robó una casa Claudia y su amante Carlos y Más, que después la tuvo que ocultar porque para poder decir en la campaña presidencial de 2024, yo no tengo casa. Oye, no inventes, Claudia, o sea, has sido funcionaria pública, has recibido millones de pesos por hacer absolutamente nada. Por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente con el narcotraficante Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno, ¿a poco no te alcanzaba para un departamentito, para una casa? O sea, se escucha mal, ¿sabes? Se escucha mal que digas que no tienes casa con todos los millones que has recibido. Eres una miserable. ¿Qué hiciste con tanto dinero? ¿Te lo gastaste en tachas, en drogas, en cocaína o en qué otra cosa? Porque no es normal, o sea, con todo ese dinero que tenías, si no tienes una casa, pues es que eres, como dijo Xochitl, muy güey, muy corrupta. Pero sí tienes casa, y tienes varios departamentos también en Coyoacán. Yo te seguí la pista. Además tenías cuentas en el extranjero para evadir impuestos. Eres una escoria. Pero bueno, no le estoy diciendo a mi audiencia una cosa que no supieran ya, ¿verdad? ¿Qué más tenemos de estas declaraciones de Claudia, de Fraudia? El miércoles, una mayoría de ministros conformada por el presidente Hugo Aguilar Ortiz, el que es capaz de hablar en mixteco, Lenia Batres, Loreta Ortiz, una señora que se llama Sara Irving Espinosa, que alemán, acordó permitir la reapertura total de los juicios concluidos si se alega que el proceso fue fraudulento. O sea, pero un momento, no basta con decir que un proceso es fraudulento para que se considere como fraudulento. Tendrías que presentar una serie de pruebas que acrediten que realmente un proceso se puede considerar como fraudulento. Pero obviamente que eso no lo hacen. O sea, ellos quieren abrir procesos y resolver a modo para robar y extorsionar, supongo que empresarios. Fundamentalmente estamos hablando de juicios de mucho monto, así como lo que quieren robarle 76,000 millones de pesos a Ricardo Salinas Pliego, que ahorita ya no se ha hablado de qué es lo que van a hacer, de si van a intentar embargarlo, o si van a congelar sus cuentas, o lo van a asaltar, porque el gobierno también puede asaltar, puede robarse canales de televisión o cosas así. Ya no hemos escuchado de eso. Ya no hemos escuchado eso, y eso a lo mejor quiere decir que Morena teme que algo por ahí no esté bien resuelto. No es normal, porque ya dijo Salinas Pliego que lo quiere llevar incluso a tribunales internacionales. De la Corte Interamericana, pues se puede acreditar que hay una persecución política en su contra. Pero a mí lo que más me gustaría sería ver los arbitrajes internacionales, porque las empresas de Salinas Pliego tienen presencia en otros países. Entonces él podría acogerse a las leyes probablemente de otro país. Más o menos me doy una idea, no soy internacionalista, pero más o menos me doy una idea que él podría tratar de buscar un arbitraje internacional y en serio vienen y le rompen su madre a Claudia Sheinbaum por ratera. Porque también puede utilizar de alguna forma el hecho de que existan también socios o acreedores en otros países, llegar a un mejor acuerdo con ellos y dejar a Claudia sin un centavo de lo que quiere robar. Porque ella ahorita quiere robar en el agua. Ya, por ejemplo, los campesinos, que ya vieron que esta dictadura no los escucha, no los va a escuchar, no los va a ayudar, han decidido levantar los bloqueos este 28 de noviembre. Hay algunas disidencias, pero han decidido levantar el bloque porque Claudia ya les prometió que sí van a poder seguirse heredando el agua, solamente que le van a tener que pagar extorsión a ella. Y eso es lo único que a ella le importa, que le paguen extorsión.
Bueno, ¿qué más? Tras el pronunciamiento de Sheinbaum, la Corte reafirmó el respeto a la cosa juzgada, pero resaltaron que prevé que en la ley supuestamente dice, está la figura de la acción de nulidad de un juicio concluido que procede cuando existe colusión o maniobras fraudulentas. Pues no es prácticamente eso. Existe más bien cuando descubres, por ejemplo, que el juez tiene un conflicto de interés, ¿no? Por ejemplo, es que hoy sería, o sea, hoy legalmente sería muy fácil tumbar cualquier juicio, porque pues todos son narcotraficantes de Morena, todos le deben el cargo a Morena. Entonces podríamos exhibir que hay un interés personal, por ejemplo, en joder a Ricardo Salinas Pliego y exigir una nulidad. Pero claramente que eso no es lo que va a resolver, porque pues te digo, todos los jueces son corruptos. Hoy en día todos los jueces son del partido narcotraficante Morena. Por ejemplo, la jueza que condena a la hermana de Xochitl Gálvez, o quería condenarla a más de 80 años de prisión por el caso de los Tolmex, bueno, ella es la misma que ha liberado a Israel Vallarta, pero todo es por consigna política, por orden de Morena. O sea, hay un conflicto de interés porque ella es servil a Morena, ella sirve a Morena. Bueno, pues empuja a Lenia Batres darle superpoderes a la unidad de inteligencia financiera para perseguir opositores políticos a Morena. Creo que quieren seguir utilizando esto de los impuestos para robar, en tanto que, bueno, pues los principales evasores de impuestos son los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que evadieron más de 600,000 millones de pesos en combustible robado o traficado ilegalmente dentro del territorio, perdón, mexicano. No era justicia, intimidaba. Bueno, pues volvió a salir Julio Scherer Ibarra, hijo del delincuente Julio Scherer García, que asusó el odio en 1968 junto con los padres de Claudia y el multiasesino Carlos Madrazo Becerra, entonces dirigente del PRI, que llevó las ametralladoras a la Plaza Tlatelolco para fingir una represión por parte del gobierno. Bueno, pues el consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, ex consejero ya, Julio Scherer Ibarra, pues ahora ante ya se va Alejandro Gertz Manero. Acuérdense que él fue también el que exhibió aquellos audios en los que Gertz Manero estaba hablando pestes de una mujer a la cual le iban a hacer mucho daño, que era su cuñada, porque Alejandro Gertz Manero reclamaba quedarse con todas las cosas de su hermano y decía, iba a acusar a su hermana, perdón, a su cuñada de haber asesinado a su hermano. Eso lo habría exhibido, ese espionaje lo habría realizado Julio Scherer Ibarra para tratar de desprestigiar. Ahora, ¿quién es peor, Julio Scherer Ibarra o Alejandro Gertz Manero? Alejandro Gertz Manero tiene una serie de propiedades, unos autos de lujo allá en España, en Marbella, y en el caso de Julio Scherer, pues es un delincuente también de muy alto perfil, ligado a los narcotraficantes y terroristas de Nicolás Maduro. Si la vida es justa, Julio Scherer Ibarra tendría que estar en prisión, también su hijo, porque ellos son los que principalmente colaboraron para financiar las campañas de Andrés Manuel con el robo de unas cajas que se llamaban CLAP. Las cajas CLAP son una limosna, es alimento para perro venezolano, para los votantes venezolanos, a los cuales mantienen con una miseria de una caja en la que trae botes de aceite y masa, ¿no? Para que coman así, para que no se mueran de hambre sin trabajar. Entonces ocurre que Julio Scherer Ibarra dijo que Alejandro Gertz Manero no daba justicia, que intimidaba. La institución que nació para ser contrapeso y garantía quedó sometida al vaivén de un hombre dominado por rencores antiguos, dijo así este tipo. Vio cómo la fiscalía se torcía en manos de quien confundió lo público con lo personal, cómo la justicia se volvió herramienta de intimidación, de miedo, de castigo, a conveniencia. Bueno, pues yo podría decir también otras pestes de usted, abogado Leguleyo,
manipulador y corrupto, yo podría decir muchas otras cosas de usted. A ver, mira, vamos a recordar que usted tenía por ahí unas concesiones de miles de millones de pesos, creo que en el estado de Sonora, por el narcogobierno de Alfonso Durazo Montaño. O sea, la privatización de las carreteras a favor de Julio Scherer. O sea, todos estos dos, Gertz Manero y Julio Scherer, son una porquería. Y si no fueran una porquería, una basura de seres humanos, no estarían en el partido narcotraficante Morena. Habríamos de pensar entonces, ¿por qué tanta celebración? Porque, hasta donde sabemos, pues Ernestina Godoy también es una porquería. ¿Qué más con todo esto? Bueno, el país fue testigo, vio cómo la fiscalía se torcía. Yo vi cómo la Consejería Jurídica de la Presidencia se convirtió en un prostíbulo con este tipo. Cómo la justicia se convirtió principalmente con Julio Scherer Ibarra, la Consejería Jurídica de la Presidencia se convirtió en un foco de infección, en una sede de tráfico de influencias muy fuerte. Bueno, cómo la justicia se volvió herramienta de intimidación, de miedo, de castigo a conveniencia, señaló en una carta pública firmada también con su hijo, ahora delincuente del Partido Verde Ecologista de México, Julio Scherer Perellón. Todos ellos han participado en lavado de dinero, tienen concesiones de carreteras muy costosas y también son dueños del panfleto de la revista Proceso. Esa revista Proceso, por cierto, ¿de dónde viene el apellido Scherer? Tampoco suena mexicano, ¿verdad? El apellido Sheinbaum tampoco suena mexicano. El apellido Bosch tampoco suena nada mexicano, nada hispano. Pues porque no lo son. Todos estos son descendientes de judeo-alemanes que llegaron durante el Porfiriato, precisamente durante el Porfiriato. No todo lo que llegó de extranjero del Porfiriato, mis familiares sí, son buenos. No todo lo que llegó del extranjero fue algo bueno. No, llegó mucha porquería. Por ejemplo, Hugo Scherer, que es el ancestro de todos estos, era accionista del Banco de México, o llamado Banamex, que sigue siendo objeto de muchas operaciones corruptas de la familia Slim, que también ya eran accionistas desde aquel entonces, y representando los intereses de la banca Rothschild. Así llegaron los Scherer a México. Y en alguna ocasión, cuando fue la Primera, la Segunda Guerra Mundial, se sentían tan alemanes que fueron algunos elementos de esa familia a luchar allá. También, si buscas en el blog las grandes casas de México, encontrarás las mansiones de las que eran dueños. Y entonces fueron escalando, y cuando llegó el momento, dejaron de ser banqueros, dejaron de ser funcionarios de banco y se convirtieron en supuestos revolucionarios comunistas. Y Julio Scherer García, pues lo tenemos acá con fotografías con líderes criminales como Ismael El Mayo Zambada. ¿Qué es lo que les duele? ¿Por qué quitaron a Alejandro Gertz Manero? Bueno, porque habría exhibido muchas cosas sucias. Él sería el que filtraba, obviamente no gratis, seguramente a partir de algún beneficio económico, algún pago muy fuerte para robarse, para tumbarse el expediente, partes importantes de una investigación no concluida, para presentar y exhibir quiénes son los intocables, ¿no? Porque finalmente pues no se va a poder procesar al hijo del ratero y asesino más importante del país, López Obrador, porque estamos viviendo en un gobierno de ocupación, un gobierno producto de un golpe de Estado, un gobierno producto de varios fraudes electorales. Eso no tiene ninguna legitimidad, no tiene ninguna validez, ni la más remota, ¿sí? Es todo eso derivado de tal cosa. Por tanto, todos los actos, todas las declaraciones, todos los acuerdos, todos los declaro completamente nulos en virtud de que fueron originados por un golpe de Estado en 1910 y por los fraudes que se siguieron fomentando y deslegitimando cada vez más. Incluso habría poderes, fíjate, hay poderes que hubieran llegado, no sé, mediante un golpe de Estado, e hicieron las cosas bien y se fueron poco a poco legitimando, poco a poco se fueron validando o convalidando, pero aquí no es el caso.
Aquí lo que hizo el anterior fue malo, lo que hizo el sucesor es peor. Por eso no hay ninguna validez. Otra de las cosas que tú puedes ver este gobierno de ocupación, este gobierno ilegítimo que tiene en esclavitud a los mexicanos, tú lo puedes percibir plenamente en la veneración a la Revolución Mexicana. Como lo dijo en su columna Sergio Sarmiento, la Revolución Mexicana fue un proceso criminal, un proceso violento, un proceso sangrante, sangriento, quise decir. Por tanto, no es algo que se pueda festejar con estúpidos desfiles y bailables y todas esas estupideces que acostumbran estos criminales. No hay nada que se pueda hacer así. Es una apología del terrorismo la que hacen los criminales de Morena. Estamos sometidos a una bola de vividores, asesinos y ladrones que festejan nuestra ruina, nuestro dolor. 2 millones de muertos ocasionados por la Revolución Mexicana, impulsada por los petroleros norteamericanos que contrataron para eso a los hermanos Madero. A criminales como Emiliano Zapata y Pancho Villa cuando querían asesinar al mismo Madero porque ya les estorbaba para sus intereses, tras todos los crímenes que se cometieron, y entonces la gente, la sociedad civil, estaba muy irritada, a los cuales el mismo Madero descalificaba de forma grosera como fifís. De ahí viene precisamente el insulto que lanza Andrés Manuel López Obrador contra nosotros, que no somos de ninguna forma fifís, somos personas que apenas logramos sobrevivir, pero nos llama de esa forma para decir que somos personas que aristócratas, ¿no? Que nos molesta todo, que nos quejamos de todo, que perdimos nuestros privilegios. Comer seguramente será un privilegio. Por ahí hay un libro de una sociedad secreta que ni siquiera puedo mencionar porque me borrarían en los videos, pero es un libro que yo recomiendo leer, recomiendo leer esos protocolos. Ahí la forma correcta de interpretar cuando la dictadura universal masónica dice que se van a abolir los lujos, se refiere a comer y a tener agua. Esas dos cosas. Esos serán los lujos. Esos son los artículos de lujo. Tú estabas pensando que en joyas, en objetos de oro, en coches, no. Los artículos de lujo en la tiranía que quieren imponer a nivel mundial sería la comida y el agua, porque a las personas se les esclaviza mediante la comida y el agua. Por eso el asalto de Claudia Sheinbaum a robarse el agua. De hecho, ahorita lo que estamos viendo con la operación Caudal en el Estado de México es simplemente la orden de Claudia Sheinbaum de eliminar a sus rivales. O sea, los otros delincuentes que traficaban y que se adueñaron de los pozos y de las tomas clandestinas de agua, los está eliminando porque ahora ella es la que va a vender el agua, ella es la que va a extorsionar, la que se va a apropiar de ese recurso vital. Que debemos de recordar, anteriormente otro judío como ella intentó robarnos el agua, que era David Korenfeld Federman, que estaba en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay continuidad en todos estos robos, en toda esta maldad que nos están haciendo. Hay continuidad y hay que hablarlo abiertamente, amplia y abiertamente. Bueno, por último vamos a revisar el periódico Diario de Yucatán para cerrar este bloque de 1 hora. Daño al empleo formal. El Consejo Coordinador Empresarial denuncia que el aumento del impuesto sobre nómina dañaría a 400,000 trabajadores. Es una decisión regresiva, indica su presidente, que es una mujer. Líderes del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, respaldados por socios, empleados, pues han rechazado enérgicamente esto, que es sobre la nómina 2026, afectaría directamente varios empleos. Casi 400,000 empleos. ¿Qué es lo que quieren hacer? Ponerle impuestos a generar empleo, elevar los impuestos a la generación de empleos, o sea, fomentar el desempleo quiere el gobierno. Acusan cuentas opacas, lío de ganaderos por presunto desvío millonario. El sector ganadero vuelve a estar en tensión después de que el actual presidente de la UGROC, Mario Esteban López Meneses, presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resultó responsable
por el presunto desvío de 180 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Rural asignó a la organización en 2018 y 2024. Gertz Manero deja la fiscalía tras polémicas, renuncia luego de años de opacidad y casos sin resolver. Mala nota, ¿eh? Sí es cierto, sí es cierto que hay muchos casos sin resolver, pero han sido órdenes de Claudia Sheinbaum, no es que lo haya hecho él solo. De hecho, a Gertz Manero, yo no lo defiendo de ninguna forma. Alejandro Gertz Manero fue el que apareció un día con un cheque, con dinero robado al Infonavit, creo que eran más de 2,000 millones de pesos o algo así, y apareció en la mañanera del narcotraficante Andrés Manuel diciendo que ese dinero se lo daba para la rifa del avión presidencial. Y yo dijera, pero ¿cómo por qué? Ese dinero fue un decomiso de una estafa que le hicieron a Infonavit. Y luego, ¿con qué justifican querer darlo a un fraude? Porque fue un fraude, nunca se rifó nada en la rifa del avión presidencial. Bueno, pues eso es con relación a las portadas de los periódicos, salvo que quisiéramos ahondar en alguna reflexión más. Creo que ha sido uno de los programas más completos. Estamos obviamente a la observación también de otros temas, de otras cosas. Aquí tengo que ser franco, no sale todo. Me sería imposible resumir o presentarles absolutamente todo lo que ocurre en el país, pero yo creo que sí hay una continuidad, sí lleva una continuidad y nos enteramos de muchas cosas, ¿verdad? El dueño de Miss Universo sabía que lo investigaban. Tenía Raúl Rocha oreja en la Fiscalía General de la República. Pagó 2 millones de pesos para conocer los detalles de las acusaciones por narcotráfico. Rocha Cantú, el que entregó el premio de Miss Universo a Fátima Bosch, hija de un político de Morena, bueno, pues fue acusado por la Fiscalía de narcotráfico, tráfico ilegal de armas y venta de combustible ilegalmente ingresado a México. Sobornó a una alta funcionaria de esa dependencia para obtener información sobre la indagatoria en su contra. La fiscal que aceptó el soborno y lo ayudó se llama Mari Carmen Ramírez Rodríguez, según la acusación oficial, a cambio de 2 millones de pesos. Ella vendía información en 2 millones de pesos para las investigaciones sobre Huachicol, el grupo criminal que encabezaba Rocha Cantú y su socio Jacobo Reyes León, alias el Jacob, el Jacob, alias el Jacob. Ramírez Rodríguez fue detenida el pasado 18 de noviembre, responsabilizada de delincuencia organizada, señalamientos de delitos contra la salud en su modalidad de tráfico de drogas, de armas de fuego y combustible. Ayer se le vinculó a proceso y está presa por el delito. Bueno, pues por el delito de qué se lo puede ¿qué delito sería? ¿Qué tipo penal? Aquí no lo dicen. A ver, yo que soy penalista debería de saberlo. Cohecho. Sí, es cohecho. Pierde por bloqueos hasta 6,000 millones de pesos. Los bloqueos que se hicieron también en Veracruz por parte de transportistas y por parte de campesinos habrían ocasionado pérdidas por 6,000 millones de pesos a muchas empresas. Ven salida de Alejandro Gertz Manero. Ayer era rumor, ahora se confirmó, ya fue. Desaparece en Jalisco 2 agentes de Omar García Harfuch, esto fue en Zapopan. 2 agentes de la Secretaría Federal de Justicia y Protección Ciudadana fueron reportados como desaparecidos después de que uno de ellos de su auto fue localizado, abandonado y con impactos de arma de fuego. Pues esperamos lo peor, ¿no? Ambos agentes realizaron labores de inteligencia e investigación de campo al desarticular una célula criminal en Jalisco. La comisaría de Zapopan recibió el reporte del vehículo Nissan Versa modelo 2025 que estaba abandonado en el Parque Hundido Virreyes. El auto tenía impactos de bala, un casquillo y sangre. Agentes del Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana confirmaron que se trataba del auto.
Pero México está en paz. Acuérdense. Ya lo dijo Claudia Sheinbaum. México está en paz. Todo está bien. Si usted se queja es porque es simplemente un reaccionario. Porque usted perdió sus privilegios. Porque está en contra de la Cuarta Transformación. O es usted un bot. Acuérdense que eso es lo que somos. Porque lo decreta Claudia Sheinbaum y piensa que sus decretos, piensa que hace magia. Solo eres bruja, pero no tienes poderes mágicos. Solo pareces bruja, pero no tienes poderes mágicos. Hay que decirle al narcopresidente. El Universal, Raúl Rocha dirigía un grupo criminal y Miss Universo. Entre las acusaciones que se le finca por parte de la Fiscalía, todavía de Gertz Manero, en ese momento, el tráfico de huachicol y armas para cárteles de la droga. La organización delictiva contrataba el apoyo de funcionarios y colaboradores en la Fiscalía para saber por dónde sí, por dónde no. De acuerdo con la causa penal, esta organización criminal estaba conformada por 13 personas, 13, mal número, quienes tenían el apoyo de funcionarios y colaboradores de la Fiscalía, incluso hasta de los mismos peritos. Rocha dirigía la organización e inyectaba capital para importar combustible desde Guatemala y Estados Unidos y además contaba con tendría nexos con el cártel La Unión Tepito, a los que les vendía armas en la Ciudad de México, y con el cártel Jalisco, que controlaba la región. También había pagado millones de pesos a Jacobo Reyes, alias Jacob. Es bien importante tener esto en cuenta porque en el sur de México está controlado por el cártel Jalisco y ahí ganó Claudia Sheinbaum con el 100% de los votos, porque es del narco. Jacob Reyes, alias el Jacob, ex candidato del PRD cuando estaba dirigido por Andrés Manuel. Qué interesante todo esto, ¿no? ¿Cuánta basura puede salir? Yo a veces pienso que Andrés Manuel es un pozo sin fondo de inmundicia. Era el candidato del PRD a presidente municipal de San Martín de las Pirámides, a cambio de información de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. La banda, la organización criminal, yo diría, tenía entre sus filas a Mari Carmen Ramírez, alias la fiscal, que les pasaba toda la información de las investigaciones. Oiga, esto es bien grave, ¿eh? Muy, pero muy grave, digo. Porque imagínate que esta corrupta, por 2 millones de pesos, les pasaba todo lo de las investigaciones de la fiscalía. Imagínate que esta corrupta libera los nombres de agentes encubiertos de la fiscalía. Da las ubicaciones de dónde viven los agentes. Pues eso deriva en masacres, estamos de acuerdo. Deriva en terrorismo. En terrorismo contra los oficiales. Y destruye pues cualquier operación bien estructurada que se haga. Ya saben que esto de las traiciones las hay en todas partes. Las hubo en la iglesia, hay muchos Judas por todas partes que traicionan, que se venden, que ceden a las amenazas de los malos. Pues qué lamentable. Yo creo que sí, algunas de estas cosas que ella filtraba sí que costaron muchísimas vidas humanas. Ya desde cuando sabes que están transportando drogas, sabes perfectamente que costaron muchas vidas humanas, porque todos los negocios del narco siempre dejan muertos, muchos muertos. El Sol de México también destaca: Gertz deja la fiscalía y asegura embajada, o sea que le van a dar una embajada. Un contratista del gobierno proveía, cuando les dan una embajada es para decirle: no vamos a perseguirte aunque hayas cometido delitos, te quedas allá en el extranjero hasta que te mueras. En el caso de Gertz Manero es hasta que se muera, ya no tiene futuro. Pero algunos más jóvenes, supongo que se esperan hasta que los delitos prescriban y entonces ya puedan regresar acá protegidos por una organización criminal como Morena, ¿no? Que ya tiene controlados los jueces.
Un contratista del gobierno proveía armas a los cárteles. La red de Rocha Cantú, dueño de Miss Universo. Mejor se hubiera quedado Miss Universo dirigiéndolo Donald Trump, ¿no? No había esta clase de delitos. Haya 93 cuerpos, 93 cadáveres. El Sol sí lo tiene. 93 cadáveres de personas asesinadas por grupos criminales cerca del Estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco, en un perímetro de 20 kilómetros alrededor del estadio, sede del Mundial de Fútbol 2026. Los peritos siguen trabajando, dijo Blanca Trujillo, titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. O sea, los cuerpos estaban despedazados y por eso son 450 bolsas de 93 cadáveres hasta el momento identificados. Y así se viene la Copa del Mundo. Y así, Claudia Sheinbaum, la criminal Claudia Sheinbaum, la non grata Claudia Sheinbaum, la vil, la espuria, la presidenta con A de pervertida, con A de ladrona, con A de asesina, y todas las As que ya llevamos, que son 300. La presidente, porque no se dice presidenta, que está para proteger a los cárteles de la droga y seguir diciendo que México está en paz. México está en paz, que no hay ningún problema, y si tú te quejas es porque eres bot, no existes. Si te quejas en redes sociales, no existes. Si vas y te manifiestas, eres un enemigo de la Cuarta Transformación, movilizado por el PAN o por cualquiera de esos partidos, que por cierto, si algo hacen algunas veces el PAN es más ayudar a Morena en muchas cosas. Se calma todo esto muy rápido, ¿no? ¿Por qué no se ha dicho quiénes son los integrantes del bloque negro que trabajan para el ISSSTE? ¿Por qué no se dice todo eso? ¿Por qué no se insiste? ¿Por qué no se toman las calles? Pase lo que pase, truene lo que truene contra esta asesina. Pues porque en muchos sentidos la oposición desarticula también o no apoya a los movimientos. Es más, y hay que decirlo también, por los delitos que cometieron, que son muy parecidos a los que está haciendo Morena en el pasado, tienen una carga de estigma, un estigma político, tienen una mala fama que no les permite tampoco ser 100% oposición, porque si se suman a un movimiento lo desprestigian. De hecho, ustedes noten cuál es la técnica de la narcotraficante Claudia Sheinbaum siempre para tratar de perjudicar cualquier movimiento social. Siempre se le ocurre estar diciendo, insistiendo, repitiendo en que son parte del PAN. No son parte del PAN, pero ella quiere que sean asociados con ellos. ¿Por qué? Porque van a decir, pues mira, es la vieja mafia, la vieja corrupción, cuando en realidad la vieja corrupción está con Morena, como es el ejemplo de Altagracia Gómez, dueña de Minsa, que es la que principalmente se beneficia de los subsidios, o sea, de los robos a nosotros, que hace en la compra del maíz. O sea, para que ella pueda comprarla bajito, regalado prácticamente, se utiliza el dinero público para que Altagracia compre el maíz, y ya cuando ella lo vende como tortillas, ahí ya no hay subsidio, ahí ya se vende a un precio elevadísimo. No llega nada de esto, por tanto, a los campesinos. No tienen, les roban el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, podríamos decir algo así como la denominada plusvalía, pues se la roba Claudia Sheinbaum y su empresaria Altagracia Gómez, que yo no sé por qué le da ese trato preferencial, porque también le aportará dinero o porque son lesbianas, como se dice en las redes sociales. Yo no lo sé, ni me interesaría conocer las perversidades, las suciedades de alguien como Claudia Sheinbaum. Sí, aquí también otra lesbiana, sí, la hija de Ernestina Godoy, ¿no? Ernestina Godoy ejerció espionaje contra la oposición, ordenando a Telcel intervenir las llamadas telefónicas ilegalmente de los líderes de oposición en Ciudad de México, como Santiago Taboada. Cuando Ernestina Godoy era fiscal general de la Ciudad de México, los Barrabás, banda dedicada al tráfico de drogas, distribuían drogas, siendo las patrullas de la policía su principal servicio de paquetería. Jalisco detienen a Héctor N., criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, presuntamente implicado en el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, en el rancho Izaguirre, donde fueron asesinadas 1,200 personas según testimonios recogidos por Indira Navarro, ¿no? Ella fue la activista.
El gobierno de López Obrador no hizo nada por detenerlo. Morena no detiene al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y sabe perfectamente en dónde están. Tampoco investigó al boxeador Saúl El Canelo Álvarez, cómplice de Claudia Sheinbaum, pese a hacer negocios con ellos en su empresa El Canelo Energy. Tampoco investigó ni detuvo a los militares que compraron más de 500 millones de pesos en combustible robado al cártel Jalisco para la construcción del aeropuerto de Zumpango, conocido como el AIFA, que fue usado por los chapitos para traficar cocaína desde Colombia y Venezuela. El Universal me dio risa cuando dijo, los chapitos intentaron. No intentaron, lo usaron. Rusia, la dictadura narcotraficante de Vladimir Putin, porque también le hace al tráfico de drogas y armas, ordena prohibir la ONG Human Rights Watch ante las denuncias reiteradas de violación de derechos humanos por parte del régimen de Putin. Rusia, la dictadura de Vladimir Putin, ordena propaganda en el canal Russia Today a favor del narcotraficante y terrorista Nicolás Maduro y condena cualquier intervención de Estados Unidos en Venezuela. O sea, aparte de la propaganda, los bots que tiene Maduro son operados de Rusia. Detienen a 8 por incendio en el complejo residencial Taipo en Hong Kong. Un incendio escandaloso, espectacular. Dicen que fue porque le pusieron espuma inflamable. Extorsionadora del agua. La presidenta Claudia Sheinbaum elimina a sus rivales en el robo de agua en México. Detienen la operación de 7 pozos clandestinos. Detienen 25 pipas en el Estado de México. El robo de agua y su reventa será por Claudia Sheinbaum, quien tiene el objetivo de acumular dinero para comprar votos y corromper a las autoridades de México. Transportistas y campesinos levantan el bloqueo carretero. Las autoridades aseguran que lograron acuerdo. A campesinos les convenció que podrán heredar los pozos a sus familias siempre y cuando paguen extorsión a Claudia Sheinbaum, pero ella se los puede quitar en cualquier momento como resultado de represalias o chantajes políticos y amenazas. España, detienen a 2 monjas por vender artículos de arte sacro, imágenes religiosas. Por ahí en una ocasión vi una película que trataba un tema parecido. Es una película de una señora que no me acuerdo cómo se llama. Antes iba a cantarle a la Virgen en la villita. Es una película, por cierto, también española. No me acuerdo cómo se llama esta señora que hacía la criada bien criada o mal criada. No me acuerdo. Chicago, colapsa iglesia tras incendiarse. 128 muertos por el incendio de edificios en Taipo, Hong Kong. Hay 6 detenidos, principalmente los constructores. Ucrania, Volodymyr Zelensky anuncia la destitución de su jefe de gabinete por corrupción. Compárese con México. En México ningún delincuente ha sido removido de su cargo en el gobierno. Bueno, amigos, pues no quiero hacer el programa sobreabundante porque bueno, ahora que va a tener mayor calidad también va a ser un poquito más pesado para nuestros servidores. Así que no me despido con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tantos casos que probablemente quede pendiente comentar, pero pues yo creo que es más fácil que ustedes los vayan leyendo en el scroll de noticias a que yo pues los vaya comentando. Vamos a tener una centralidad de un tema para no desubicar la visión de las personas. Vamos a basarnos en esto. Zacatecas, masacre, narcoterrorismo, identifican 2 de los 7 cadáveres que fueron abandonados por un grupo criminal en Villa de Cos. Les digo, o sea, constantemente no hay paz de ninguna forma, y es una vileza que desde Presidencia, desde Palacio Nacional, donde está repleta de lujos Claudia Sheinbaum, pues diga que todo se encuentra de maravilla. Ustedes véanlo, vean todo lo que de lo que me entero, y que algunas cosas ni siquiera se pueden comunicar por la gravedad del asunto.
Bueno, pues vamos a seguir precisamente con esta actividad, si así Dios lo quiere. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos.